Buenas mis queridos amigos y amigas, acá está un nuevo capítulo de esta historia, un agradecimiento al señor Maldito Sushi y al señor Epsilon AR quienes me apoyaron para continuar con este hermoso pasatiempo. Sin nada más que decir, espero y disfruten del capítulo. Episodio 4, el ataque a la US. La mañana comenzó como cualquier otra en la UA. Los estudiantes de la clase 1 se encontraban emocionados. Después de varios días de clases y entrenamientos, finalmente tendrían una práctica especial de rescate. Una actividad diseñada para enseñarles cómo actuar durante desastres reales. El autobús avanzaba por el enorme campus de la academia. Ochako conversaba animadamente con Tenya y Ida. Minasido intentaba bromear con Eijiro Kirishima. Denki Kaminari hablaba demasiado alto, como de costumbre. Pero Izuku permanecía en silencio, observando por la ventana. Algo lo inquietaba. No sabía exactamente qué era, pero la sensación no desaparecía. Durante años había aprendido a confiar en sus instintos. Como vigilante, como observador, como alguien que había pasado demasiado tiempo patrullando las calles. Y sus instintos le decían que algo iba a salir mal. El complejo de simulación. Cuando llegaron al enorme edificio de entrenamiento, varios estudiantes quedaron impresionados. La USO, el complejo de simulación de desastres imprevistos. Un gigantesco centro diseñado para recrear diferentes tipos de emergencias, inundaciones, incendios, derrumbes, accidentes urbanos. Esperándolos estaba la heroína profesional, Therese. Bienvenidos. Su voz sonaba amable, pero profesional. Mientras explicaba el funcionamiento del complejo, Izuku observó los alrededores. Entradas, salidas, puntos elevados, zonas de cobertura. Era una costumbre imposible de abandonar. Y entonces ocurrió. La distorsión. Una extraña niebla oscura apareció en el centro de la plaza principal. Los estudiantes se quedaron inmóviles. ¿Es parte del entrenamiento?, preguntó Kaminari. No lo creo, respondió Kirishima. Aizawa inmediatamente se puso en alerta. Izuku hizo lo mismo. Porque ya conocía esa sensación. Peligro. Real. No una simulación. No un ejercicio. Una amenaza auténtica. De la oscuridad comenzaron a aparecer figuras. 1, 5, 10, 20. Luego cientos. Villanos. Los estudiantes quedaron paralizados. Porque nadie esperaba aquello. Y entonces apareció él. Tomura Shigaraki. Caminó lentamente entre la multitud de criminales, observando el lugar como si estuviera visitando una exposición. Hasta que sus ojos encontraron a Izuku. Por un instante, solo un instante. Y sonrió. El comienzo del caos. Maten a All Might, dijo Shigaraki. La orden cayó como una bomba. Y los villanos atacaron. Aizawa reaccionó primero. 13, protege a los estudiantes. Saltó directamente hacia la multitud. Los alumnos observaron con asombro cómo su profesor derribaba criminales uno tras otro. Pero Izuku ya estaba pensando en algo más. La cantidad de enemigos, la organización, la preparación. Aquello no era improvisado. Era una operación. Alguien había planeado todo. Y eso lo preocupaba más que los propios villanos. Red Odd. Cuando Kurohige abrió sus portales y comenzó a dispersar a los estudiantes, Izuku actuó. Intentó alcanzar a Ochako. Intentó alcanzar a Tsuyu. Demasiado tarde. La oscuridad lo envolvió. Y un segundo después apareció en otra zona. La zona industrial. Solo. Rodeado por criminales. Los villanos comenzaron a sonreír. Miren eso. Es solo un estudiante. Será fácil. Izuku permaneció inmóvil. Respiró profundamente. Y lentamente colocó la máscara roja sobre su rostro. El visor se iluminó. Su postura cambió. Desapareció el estudiante. Desapareció el joven nervioso. Ahora estaba Red Odd. Última advertencia, dijo con voz firme. Los criminales comenzaron a reír. Error. Cazador. El primer villano cargó contra él. No llegó a tocarlo. Izuku giró sobre sí mismo. Lo derribó utilizando su propio impulso. Y lo inmovilizó contra el suelo.
Segundo enemigo. Disparo de proyectil de impacto. Directo al pecho. El criminal cayó varios metros hacia atrás. Tercer enemigo. Izuku desenfundó la segunda pistola. 2 disparos. Proyectiles aturdidores. Neutralizado. Los demás comenzaron a retroceder. Porque algo no encajaba. Aquello no parecía un estudiante. Parecía alguien que llevaba años haciendo aquello. Y en cierto modo, era verdad. Mientras los criminales comenzaban a rodearlo, Redwood activó el comunicador de su traje. Aquí Redwood. Tengo múltiples hostiles en la zona industrial. Voy a abrirme paso hacia el centro. Por primera vez desde el inicio del ataque, Tomura Shigaraki escuchó aquel nombre por el comunicador interceptado. Y sonrió. Así que finalmente te conozco. Sus ojos brillaron con interés. Redwood. Porque acababa de encontrar a la persona que más quería romper. La cacería comienza. Las alarmas de emergencia resonaban por toda la USO. El sonido metálico se mezclaba con gritos, explosiones y el eco de los combates que comenzaban a surgir en cada zona del complejo. En la zona industrial, Redwood avanzaba entre estructuras metálicas y tuberías gigantes. Su visor analizaba constantemente el entorno. Número de enemigos, posiciones, rutas de escape, coberturas. Todo era registrado, todo era calculado. A diferencia de muchos héroes, Izuku no peleaba únicamente con los puños. Peleaba con información. Y eso lo volvía extremadamente peligroso. El primer escuadrón. 5 villanos aparecieron desde una plataforma superior. Está aquí. Es el estudiante de la máscara. Acaben con él. Saltaron al mismo tiempo. Error. Redwood ya había previsto sus trayectorias. 2 disparos. Los proyectiles de impacto golpearon a los 2 primeros en pleno aire. Ambos perdieron el equilibrio y cayeron sobre unas tuberías. Los otros 3 siguieron avanzando. Izuku guardó una pistola. Y utilizó el impulso de uno de ellos para lanzarlo contra otro atacante. El tercero intentó golpearlo por la espalda. Pero el visor ya lo había detectado. Izuku giró. Bloqueó. Contraatacó. Y el villano terminó inmovilizado contra el suelo. Todo ocurrió en menos de 20 segundos. La zona inundada. Mientras tanto, Tsuyu Azuyi y Minoru Mineta luchaban por mantenerse a salvo. Los villanos acuáticos comenzaban a rodearlos. La situación era complicada. Pero algo inesperado ocurrió. Una voz apareció en sus comunicadores. Azuyi, Mineta, escúchenme. Tsuyu reconoció la voz inmediatamente. Midoriya. Estoy monitoreando las transmisiones internas. Necesitan dirigirse al sector norte de la zona acuática. Hay una salida de mantenimiento. Mineta abrió los ojos. ¿Cómo sabes eso? Porque ya estudié los planos. Muévanse. Ahora. Tsuyu sonrió. Entendido. Incluso en medio del caos, Izuku seguía analizando. Seguía ayudando. Seguía pensando varios pasos por delante. El símbolo de la paz ausente en la plaza principal. Aizawa seguía luchando. Docenas de villanos yacían derrotados. Pero el cansancio comenzaba a acumularse. Y entonces apareció el monstruo. El Mu. Una criatura gigantesca. Músculos exagerados. Fuerza monstruosa. Velocidad inhumana. Incluso Aizawa comprendió inmediatamente que aquello era diferente. No era un criminal común. Era un arma. Una diseñada específicamente para matar héroes. Tomura observa. Desde una plataforma elevada, Tomura Shigaraki observaba la batalla. Pero ya no estaba concentrado únicamente en All Might. Ahora había otro objetivo. Redwood. El misterioso estudiante que combatía como un veterano. El joven que utilizaba tácticas más propias de un vigilante que de un héroe. Interesante. Shigaraki sonrió. Porque había algo que le fascinaba. Izuku no actuaba como los demás héroes. No buscaba reconocimiento. No intentaba impresionar. Simplemente resolvía problemas. Y eso lo volvía impredecible. El encuentro. Después de atravesar varias zonas, Redwood finalmente llegó al área central. Y lo primero que vio fue al Mu golpeando a Aizawa.
El profesor salió despedido contra el suelo. Varios estudiantes quedaron paralizados. Era demasiado fuerte. Demasiado rápido. Demasiado resistente. Izuku observó al monstruo. Y de inmediato comenzó a analizarlo. Movimiento. Estructura. Reacción. Algo no encajaba. Aquella criatura no se movía como una persona. Se movía como una herramienta. Como algo diseñado para cumplir una única función. Y entonces una voz sonó detrás de él. Finalmente nos conocemos. Izuku giró. Tomura Shigaraki estaba allí. A pocos metros. Observándolo. Sonriendo. Cara a cara. Durante unos segundos ninguno habló. La tensión era palpable. Shigaraki fue el primero en romper el silencio. He oído mucho sobre ti. Izuku mantuvo una mano cerca de una de sus pistolas. No puedo decir lo mismo. Claro que sí. Tomura inclinó ligeramente la cabeza. Red-Odd. El corazón de Izuku se aceleró. Pero no mostró ninguna reacción visible. No sé de qué hablas. Shigaraki soltó una pequeña risa. Mentira. El líder de los villanos levantó una mano. Tú tampoco eres como ellos. Señaló a los estudiantes. Ni como los héroes. Por un instante, Izuku sintió algo extraño. Como si Shigaraki estuviera intentando comprenderlo. Intentando encontrar una conexión. Pero la sensación desapareció inmediatamente. Porque Tomura sonrió de nuevo. Y aquella sonrisa estaba llena de peligro. Por eso quiero destruirte primero. El símbolo de la paz. Justo cuando la situación parecía empeorar, una explosión de viento recorrió toda la Usopp. Los villanos se detuvieron. Los estudiantes levantaron la vista. Incluso Tomura giró la cabeza. Y entonces apareció All Might. El símbolo de la paz. Su llegada provocó un cambio inmediato. La esperanza regresó. Los estudiantes sonrieron. Los villanos retrocedieron. Y Tomura frunció el ceño. Porque acababa de llegar el único hombre capaz de cambiar toda la batalla. Pero mientras todos observaban a All Might, Red-Odd seguía observando al Nu. Porque algo dentro de él le decía que aquel monstruo sería el verdadero problema. Y ya estaba comenzando a construir un plan para derribarlo. El monstruo diseñado para matar. La llegada de All Might cambió el campo de batalla. Durante unos instantes, los estudiantes recuperaron la esperanza. Los villanos vacilaron. Y Tomura Shigaraki dejó de sonreír. Porque el símbolo de la paz había llegado. No se preocupen, jóvenes. Dijo All Might. Porque yo estoy aquí. Un rugido de aprobación recorrió a los estudiantes. Pero Red-Odd no estaba mirando a All Might. Estaba observando al Nu. Algo en aquella criatura seguía sin convencerlo. Mientras los demás veían un monstruo, él veía un problema que debía resolverse. Y todo problema tenía una solución. El primer intercambio. El Mu se lanzó hacia adelante. La velocidad fue aterradora. Incluso algunos estudiantes apenas pudieron seguirlo con la vista. Un instante después apareció frente a All Might. Y golpeó. ¡Boom! La onda de choque sacudió la plaza. Varios fragmentos de concreto salieron despedidos. All Might bloqueó. Pero por primera vez, muchos alumnos vieron algo inquietante. El héroe fue empujado hacia atrás. Solo unos metros. Pero fue suficiente. Porque All Might normalmente no retrocedía. Y eso significaba una sola cosa. Aquel monstruo era increíblemente fuerte. Análisis. Mientras la batalla continuaba, Red-Odd observaba. No intervenía. Todavía no. Su mente trabajaba a toda velocidad. El Mu absorbía impactos. Resistía golpes que habrían derrotado a cualquier villano. Y parecía recuperarse rápidamente. Demasiado rápido. Regeneración. Murmuró. Entonces recordó algunos informes policiales que había estudiado años atrás. Experimentos biológicos. Modificaciones corporales. Proyectos ilegales. Y comprendió algo. No estaban peleando contra una persona. Estaban peleando contra un arma viviente. Y toda arma tenía puntos críticos. Shigaraki ataca. Antes de que pudiera seguir pensando, una mano apareció frente a su rostro. Instintivamente retrocedió. Los dedos de Tomura rozaron apenas el aire. Un segundo después, el suelo donde había estado Izuku comenzó a desintegrarse.
Red Odd abrió los ojos. Aquello era peligroso. Muy peligroso. Buen reflejo, dijo Shigaraki. Intentaré no darte otra oportunidad, respondió Izuku. Tomura sonrió, y atacó nuevamente. Red Odd contra Shigaraki. La pelea fue completamente diferente a la de Bakugo. Shigaraki no era impulsivo, era impredecible. Cada movimiento podía ser letal. Izuku lo comprendió inmediatamente. No podía permitir que una sola mano lo alcanzara. Rodó, saltó, esquivó. Cada ataque pasaba peligrosamente cerca. Mientras tanto, Shigaraki parecía divertirse. Eres rápido. Y tú hablas demasiado. Izuku disparó. 2 proyectiles impactaron el brazo de Shigaraki. El villano apenas reaccionó. Pero el disparo no buscaba dañarlo. Buscaba crear distancia. Tiempo. Tiempo para seguir observando al verdadero objetivo. El Nu. El descubrimiento. Durante el combate entre All Might y la criatura, algo llamó la atención de Izuku. La regeneración no era uniforme. Algunas heridas sanaban más rápido. Otras tardaban más. Especialmente alrededor de la cabeza y el cuello. No era una debilidad definitiva. Pero sí una pista. Una pista que podía aprovechar. Entonces una idea comenzó a formarse. Arriesgada. Muy arriesgada. Pero posible. Un plan imposible. Izuku activó discretamente el comunicador. Profesor Aizawa. No hubo respuesta inmediata. El profesor estaba herido. Pero finalmente contestó. Habla. Creo que encontré una forma de detener al Nu. Silencio. Explícate. Necesito acercarme a su cabeza. ¿Estás loco? Probablemente. Aizawa suspiró. Continúa. Izuku explicó rápidamente su teoría. No destruir al monstruo. No intentar superarlo en fuerza. Sino aprovechar su propia resistencia contra él. Forzarlo a recibir un daño concentrado en una zona específica. Y utilizar las cargas explosivas tácticas de su equipo. No era una garantía. Pero era mejor que no hacer nada. Preparativos. Mientras All Might continuaba luchando, Red Odd comenzó a moverse. No directamente hacia el Nu, sino alrededor del campo de batalla. Buscando posiciones, ángulos, cobertura. Los villanos no comprendían qué estaba haciendo. Y eso era exactamente lo que quería. Porque cuanto más confundidos estuvieran, más posibilidades tendría. A varios metros de distancia, Shigaraki lo observaba. Y por primera vez desde que comenzó el ataque, dejó de verlo como un simple estudiante. Ahora veía algo distinto. Una amenaza. Una amenaza que estaba a punto de arruinar todo su plan. El combate había alcanzado un punto crítico. La USG era un desastre. Columnas derrumbadas. Ventanas rotas. Fragmentos de concreto esparcidos por todas partes. Y en el centro de aquella destrucción, All Might seguía luchando contra el Nu. Cada golpe generaba una onda de choque. Cada impacto hacía temblar el complejo. Los estudiantes observaban desde la distancia. Algunos con admiración. Otros con miedo. Porque estaban viendo una batalla muy por encima de su nivel. El plan de Red Odd. Mientras tanto, Izuku se movía entre las sombras de los edificios dañados. Su visor analizaba constantemente la situación. Distancia al objetivo. Velocidad. Trayectorias. Todo era calculado. Porque sabía que solo tendría una oportunidad. Una sola. Si fallaba, el Mu seguiría siendo una amenaza. Y si el monstruo seguía en pie, muchas personas podrían resultar heridas. El punto débil. Después de varios minutos observando, Red Odd llegó a una conclusión. El problema no era la fuerza del Nu. El problema era su capacidad de recuperación. Cada vez que All Might lo dañaba, el monstruo volvía a levantarse. Pero durante algunos segundos, especialmente después de los golpes más potentes, la regeneración parecía ralentizarse. Era una ventana mínima, pero existía. Y eso era suficiente. Shigaraki interviene. Tomura también había comenzado a comprender lo que ocurría. Observó a Izuku moverse alrededor del campo de batalla. Demasiado atento. Demasiado concentrado. Y sonrió. Ya entendiste algo, ¿verdad? Red Odd no respondió. Pero aquello confirmó las sospechas de Shigaraki. No puedo permitir que sigas pensando. Entonces avanzó. Rápidamente. Directamente hacia Izuku. La persecución. Red Odd reaccionó inmediatamente. Se apartó justo cuando la mano de Shigaraki rozó una pared cercana.
El concreto comenzó a desintegrarse. «Sigues siendo molesto», dijo Tomura. «Y tú sigues intentando tocar a todo el mundo», respondió Izuku. A pesar de la situación, Shigaraki soltó una pequeña carcajada. Luego continuó atacando. La persecución se extendió por gran parte del complejo. Pero algo extraño ocurrió. Tomura no estaba guiando la pelea. Izuku sí. Cada movimiento, cada giro, cada salto, lo acercaba más y más al lugar que había elegido previamente. El cebo. De repente, Izuku se detuvo, frente a una estructura parcialmente destruida. Shigaraki sonrió. ¿Te cansaste? No. Red-Oh desenfundó ambas pistolas. Y disparó. No hacia Tomura, sino hacia varias columnas debilitadas. ¡Boom! Las estructuras cedieron. Toneladas de escombros comenzaron a caer. Tomura tuvo que retroceder inmediatamente. Aquello era precisamente lo que Izuku buscaba. Tiempo. Unos pocos segundos. Nada más. La señal. A varios metros de distancia. All Might acababa de lanzar una serie de golpes devastadores. El Mu salió despedido, impactando contra una pared gigantesca. Durante un instante, el monstruo quedó inmóvil. Y Red-Oh vio exactamente lo que necesitaba. La regeneración se había ralentizado. Era ahora, o nunca. La carrera. Izuku comenzó a correr, ignorando los gritos, ignorando los combates, ignorando el peligro, directamente hacia el Nu. Algunos estudiantes intentaron detenerlo. Midoriya. ¿Qué estás haciendo? Pero él siguió avanzando, porque ya había tomado una decisión. El riesgo. Mientras corría, sacó varias cargas explosivas tácticas de su cinturón. Dispositivos diseñados para abrir estructuras durante rescates. No eran armas militares, pero utilizadas correctamente, podían generar una fuerza considerable. Y Red-Oh tenía exactamente esa intención. Llegó hasta el Nu. La criatura comenzaba a levantarse. Demasiado rápido. Pero todavía tenía unos segundos. Unos pocos segundos. Y eso bastaba. Cara a cara con el monstruo. El Mu rugió. Intentó atrapar a Izuku. Pero Red-Oh ya estaba moviéndose. Esquivó. Saltó sobre una estructura derrumbada. Y aprovechó el impulso para alcanzar la parte superior de la criatura. Todo ocurrió en cuestión de instantes. Los estudiantes observaban sin poder creerlo. Incluso All Might quedó sorprendido. Porque aquello requería una sangre fría extraordinaria. Y una enorme confianza en uno mismo. La última pieza. Izuku colocó las cargas. 1, 2, 3. Distribuidas estratégicamente alrededor de la parte superior del cuerpo del monstruo. No para destruirlo directamente, sino para concentrar el impacto donde la regeneración parecía más vulnerable. Entonces saltó hacia atrás. Aterrizó varios metros más lejos. Y levantó el detonador. A lo lejos. Tomura comprendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Y por primera vez, su sonrisa desapareció. No. El tiempo pareció detenerse. Todos los presentes observaban la misma escena. Red-Oh de pie entre los escombros. El detonador en una mano. El Mu intentando recuperarse. Tomura Shigaraki comprendiendo demasiado tarde lo que estaba a punto de ocurrir. Y All Might, esperando el momento perfecto. La activación. Izuku no dudó. Había calculado todo lo que podía calcular. Había analizado cada posibilidad. Había arriesgado su vida para llegar hasta ese punto. Ahora solo quedaba confiar en el plan. Presionó el detonador. ¡Boom! Una explosión sacudió toda la Usopp. Las cargas detonaron simultáneamente. Una columna de humo y polvo envolvió al Nu. La onda expansiva recorrió el complejo. Los estudiantes se protegieron instintivamente. Las ventanas cercanas estallaron. El suelo vibró bajo los pies de todos. Y durante unos segundos, nadie pudo ver qué había ocurrido. La oportunidad. Pero All Might sí. Porque él había estado esperando exactamente ese instante. El instante en que el monstruo quedara vulnerable. El instante en que su recuperación se viera interrumpida. El instante en que pudiera terminar la pelea. Ahora. All Might se lanzó hacia adelante. Su velocidad fue impresionante. Incluso varios estudiantes perdieron de vista su movimiento. Apareció frente al Nu. Y golpeó. Un puñetazo. Luego otro. Y otro más. La fuerza de los impactos comenzó a empujar al monstruo hacia atrás. El aire mismo parecía temblar. El humo comenzó a dispersarse.
Y por primera vez, el Mu parecía incapaz de recuperarse al mismo ritmo. Más allá de la fuerza, Tomura observaba incrédulo. Porque aquello no debía ocurrir. El Mu había sido diseñado para enfrentar a All Might. Había sido creado específicamente para soportar sus ataques. Pero había un problema. No había sido diseñado para enfrentarse a alguien como Red Odd. Alguien que no buscaba vencerlo con fuerza, sino encontrar una manera de romper el equilibrio de la batalla. Y eso era exactamente lo que Izuku había hecho. El golpe final. All Might reunió todas sus fuerzas. Sus músculos se tensaron. Su capa ondeó detrás de él. Y entonces lanzó una última serie de golpes. Los impactos se sucedieron tan rápido que parecían uno solo. El Mu salió despedido. Atravesó parte de la estructura dañada. Y terminó inmovilizado entre toneladas de escombros. El monstruo intentó levantarse. Una vez. Luego otra. Pero ya no podía seguir luchando. Finalmente quedó inmóvil. La batalla había terminado. El silencio. Por unos instantes. Toda la USG quedó en silencio. Los estudiantes observaban. Los villanos observaban. Incluso los héroes permanecieron quietos. Porque acababan de presenciar algo increíble. La derrota del arma más poderosa de la Liga de Villanos. Y aunque All Might había dado el golpe definitivo, muchos entendían que aquello había sido posible gracias al plan de Red Odd. La ira de Shigaraki. Tomura apretó los dientes. Sus manos temblaban. Su respiración era irregular. Porque todo había salido mal. Absolutamente todo. Había planeado humillar a los héroes. Había planeado destruir el símbolo de la paz. Y ahora estaba viendo cómo su operación se derrumbaba frente a sus ojos. Entonces dirigió la mirada hacia Izuku. Directamente hacia él. Y por primera vez, no vio a un estudiante. Vio un obstáculo. Uno peligroso. Uno que algún día tendría que eliminar. Refuerzos. En ese momento comenzaron a llegar más héroes profesionales. Las entradas de la USG se llenaron de personal de apoyo y refuerzos. La ventaja de los villanos desapareció inmediatamente. Kurohiri comprendió la situación. Tomura, debemos retirarnos. Shigaraki permaneció inmóvil unos segundos, mirando a Izuku. Luego observó al Mu derrotado. Y finalmente habló. Esto no termina aquí. La promesa. Antes de retirarse, Tomura volvió a mirar a Red Odd. Voy a recordar tu nombre. Izuku sostuvo la mirada. No respondió. No era necesario. Porque ambos comprendían algo. Aquella no sería la última vez que se enfrentarían. Ni mucho menos. Después de la tormenta, con los villanos en retirada, la tensión comenzó a desaparecer lentamente. Los estudiantes se reunieron. Muchos estaban heridos. Otros simplemente agotados. Pero todos seguían vivos. Y eso era lo importante. All Might observó a Izuku desde la distancia. No dijo nada. Pero en su mirada había una mezcla de orgullo y preocupación. Porque el joven al que había elegido como sucesor estaba creciendo. Más rápido de lo esperado. Y también estaba caminando por un camino muy distinto al de los héroes tradicionales. Un camino que podía llevarlo a lugares peligrosos. Las consecuencias. La batalla había terminado. Pero las consecuencias apenas comenzaban. La USG estaba destrozada. Paredes derrumbadas. Ventanas rotas. Zonas completas inutilizables. Equipos de emergencia recorrían el lugar atendiendo heridos y evaluando daños. Los estudiantes de la clase 1 permanecían reunidos en una zona segura. Todavía intentando procesar todo lo ocurrido. Porque aquello no había sido un entrenamiento. Había sido una batalla real. Y estuvieron a punto de morir. El peso de la realidad. Muchos alumnos permanecían en silencio. Incluso los más extrovertidos. Kaminari. Ácido. Kirishima. Nadie tenía ganas de bromear. Porque por primera vez habían visto el mundo de los héroes sin filtros. El peligro. El miedo. La violencia. La posibilidad real de no regresar a casa. Y eso cambiaba a las personas. El nombre que comenzó a circular. Mientras los estudiantes hablaban entre ellos. Una conversación comenzó a repetirse. ¿Vieron lo que hizo Midoriya? ¿Cómo llegó hasta el Nu? ¿Desde cuándo pelea así? Parecía un profesional. Ochako escuchó los comentarios. Y sonrió ligeramente. Porque ella había notado algo antes que los demás. Izuku siempre había sido así. La diferencia era que ahora tenía la oportunidad de demostrarlo. La oficina del director. Horas después.
En una sala privada de la UA, el director, Nezu, se encontraba reunido con varios profesores, entre ellos, Olmigt, Aizawa, Terese, y el tema principal era uno, Izuku Midoriya. ¿Qué opinan?, preguntó Nezu. Aizawa fue el primero en responder. Es demasiado competente. La sala quedó en silencio. ¿Eso es algo malo?, preguntó Olmigt. Depende. Aizawa cruzó los brazos. No pelea como un estudiante. Entrenó mucho, respondió Olmigt. No estoy hablando de entrenamiento físico. La mirada de Aizawa se volvió seria. Estoy hablando de experiencia. Aquellas palabras quedaron flotando en la habitación, porque varios profesores comenzaban a pensar exactamente lo mismo. La conversación. Al día siguiente, Aizawa llamó a Izuku a su oficina. Era la segunda vez en pocas semanas. Y eso no era una buena señal. Izuku golpeó la puerta. Adelante. Entró. Aizawa permanecía sentado detrás de su escritorio, observándolo, como si intentara resolver un rompecabezas. Siéntate. Izuku obedeció. Pasaron varios segundos de silencio. Finalmente Aizawa habló. ¿Dónde aprendiste a pelear? La pregunta llegó directamente, sin rodeos. Izuku esperaba algo así. Entrenando. Eso ya lo escuché. Silencio. No me refiero a tus movimientos. Aizawa lo observó fijamente. Me refiero a tus decisiones. El corazón de Izuku se aceleró, pero mantuvo la calma. No entiendo. Sí entiendes. Otro silencio. Aizawa suspiró. Cuando todos entraron en pánico, tú comenzaste a organizar personas. Intentaba ayudar. Cuando apareció el Nu, buscaste información. Intentaba entenderlo. Y cuando encontraste una oportunidad, ejecutaste un plan bajo presión. La mirada del profesor se volvió más intensa. Como alguien acostumbrado a hacerlo. Durante unos segundos. Ninguno habló. Finalmente Aizawa cerró el tema. Puedes irte. Izuku se levantó. Pero antes de salir escuchó una última frase. Solo recuerda algo, Midoriya. Izuku se detuvo. Los secretos siempre terminan saliendo a la luz. Aquella frase lo acompañó durante todo el día. La obsesión. Mientras tanto, muy lejos de la UA, Tomura Shigaraki observaba una pantalla. La imagen mostraba a Izuku durante la batalla de la Usopp. Otra vez. Y otra. Y otra. Una y otra vez. Observando cada movimiento. Cada decisión. Cada acción. Hasta que finalmente sonrió. Ahora lo entiendo. Kurohiri permaneció en silencio. ¿Entender qué? Tomura apoyó una mano sobre la imagen de Izuku. ¿Por qué me molesta tanto? Sus dedos se cerraron lentamente. Porque cada vez que aparece, su sonrisa desapareció. Arruina todo. Aquella fue la primera vez que Tomura desarrolló una verdadera fijación con alguien de la OA. Y ese alguien era Red Odd. Escena final. Esa noche, sobre uno de los edificios más altos de Musutafu, Izuku observaba la ciudad. Llevaba puesta la máscara roja. La misma que había utilizado en la Usopp. Las luces brillaban bajo él. Y por primera vez desde el ataque, tuvo tiempo para pensar. La liga de villanos existía. Los héroes no eran invencibles. Y el mundo era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Pero también comprendió otra cosa. Si quería proteger a las personas, necesitaría volverse más fuerte. Mucho más fuerte. Porque la batalla de la Usopp no había sido el final. Había sido el comienzo. Y mientras observaba el horizonte, no sabía que el siguiente gran desafío ya estaba acercándose. El Festival Deportivo de la OA. Un evento que mostraría a todo Japón quiénes eran los futuros héroes. Y donde, por primera vez, el nombre de Red Odd comenzaría a llamar la atención de todo el país. Quiero agradecer al señor Epsilonar que hace streams en Twitch y al señor Maldito Sushi que hace streams en Kick. Me harían un gran favor si van a darle un follow y pasar un rato para saludarlos y agradecerles por motivarme a regresar a este hermoso pasatiempo. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos hasta la próxima.